a este espacio de análisis literario. En el presente episodio, Valeria Muyulema y mi persona, Carla Vera, nos proponemos reflexionar en torno a un tema medular dentro del estudio de la literatura, el canon de autores consagrados y su influencia en la configuración de la identidad cultural y literaria. Este episodio tiene como objetivos analizar el concepto de canon literario y su origen, explorar su función en la construcción simbólica de la cultura, visibilizar las tensiones ideológicas, sociales y políticas que subyacen a la idea de canon, proponer una mirada crítica e inclusiva frente a los procesos de legitimación literaria. Esta reflexión se inscribe en un marco sociocrítico que atiende la literatura como campo de disputa simbólica en el que se constituyen y se reproducen relaciones de poder. ¿Qué es el canon literario? El canon literario se entiende como el conjunto de obras que una cultura o institución reconoce como fundamentales dentro de su tradición literaria. Como señala Bloom en su obra El canon occidental, se trata de un cuerpo de textos que han resistido la prueba del tiempo y que poseen una autoridad estética innegable. Para Bloom, el canon es un acto de afirmación cultural frente al nihilismo contemporáneo. Sin embargo, esta visión esencialista ha sido cuestionada desde posturas más críticas que entienden que el canon no es natural ni universal, sino una construcción histórica que responde a intereses ideológicos, estéticos y sociales. Ejemplos de obras del canon. Estas obras que históricamente han sido legitimadas como esenciales por su impacto cultural, estético y simbólico. Tenemos la Ilíada y la Odisea de Homero. Estas epopeyas fundacionales representan los valores heroicos y religiosos de la antigua Grecia. Además, son la base de la tradición épica occidental y han influido en la estructura narrativa, los arquetipos literarios y la formación de una conciencia colectiva helénica. Su transmisión oral y su consolidación escrita fueron fundamentales para la configuración de la identidad cultural grecolatina. La Divina Comedia de Dante Alighieri es una obra que sintetiza la cosmovisión medieval cristiana. Su estructura, dividida en tres partes, infierno, purgatorio y paraíso, junto con su riqueza alegórica, filosófica y poética, la convierten en una obra canon, una obra netamente del canon literario europeo. Se consolida durante el periodo italiano como una lengua literaria y genera una visión totalmente apegada al alma humana con el juicio moral y un destino eterno. Como tercer punto tenemos William Shakespeare con su obra Hamlet. Hamlet ha sido central para la tradición del teatro occidental, no solo por su profundidad psicológica, sino por sus preguntas filosóficas sobre temas esenciales como el ser, la muerte, la traición y el deber. Shakespeare además ha sido canonizado como una figura universal por su capacidad de representar la condición humana en todas sus contradicciones. Miguel de Cervantes, considerado el padre de la novela moderna con su obra Don Quijote de la Mancha, ya que su obra es una crítica a los ideales caballerescos, que también es una reflexión sobre la locura, la identidad, el lenguaje y la ficción. El personaje de Don Quijote encarna el conflicto entre realidad e idealismo, siendo símbolo de la cultura hispánica y universal. Por otro lado, tenemos En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Proust transforma la noción del tiempo y la memoria en la literatura. Su introspección detallada y su estilo refinado han sido interpretados como una cima del modernismo literario francés. La subjetividad y el recuerdo se convierten aquí en elementos centrales de la narración, influyendo a autores posteriores como Woolf y Joyce. El canon también es una herramienta de configuración entre la cultura e identidad que tenemos hoy en día. El canon tiene un profundo impacto en la formación de la identidad cultural e intelectual de los pueblos. Las obras canónicas no solo ocupan un lugar central en los programas escolares y universitarios, sino que se convierten en un referente para pensar lo nacional, lo universal y lo humano, desde una perspectiva sociológica. Para Bruin, en 1992, nos plantea que el canon se produce dentro de lo que él domina el campo literario. Es un espacio en el que distintos agentes luchan por imponer su visión legítima de lo que se debe ser considerado arte o literatura. En este campo, los criterios de selección están condicionados por las relaciones del poder simbólico. Así, el canon opera como una herramienta hegemónica que moldea subjetividades, define lo deseable y otorga prestigio o marginación.
Tenemos obras canonizadas que expresan la identidad de una nación, de un continente o tradición cultural. Principalmente tenemos Fausto de Goethe, obra cumbre del romanticismo alemán y del pensamiento ilustrado. Faust es el arquetipo del hombre moderno que busca el saber absoluto, enfrentándose a sus límites éticos y espirituales. Además, la obra representa una Alemania en transición cultural y filosófica, y su complejidad ha contribuido a consolidar el prestigio de la literatura alemana en el mundo. Otra obra netamente importante del canon literario es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Esta obra se convierte en el eje de identidad literaria Latinoamérica a partir del boom. Su narración mágica, el uso de ciclos temporales y la historia de Macondo como reflejo del continente ha hecho que la misma simbología de nuestra memoria, la colonización y una vista a la política y cultura. Por otro lado, tenemos a Moby Dick de Herman Melville. Es un emblema del canon estadounidense. La novela simboliza la lucha del hombre contra lo inabarcable, en este caso Dios, la naturaleza y el destino, al tiempo que representa los miedos, la expansión y los conflictos morales de la América del siglo XIX. Su estilo híbrido y alegórico la vuelve una obra totalizadora de la experiencia humana. Pedro Páramo de Juan Rulfo. Rulfo funciona la oralidad campesina con técnicas narrativas modernas. Comala, el pueblo de los muertos, representa el México rural, posteriormente encargado con el abandono, una memoria lleno de memoria y soledad. Esta obra configuró una forma propia de narrar lo mestizo, lo esencial y lo poético, convirtiéndose en un hito de la identidad cultural mexicana y latinoamericana. Como tercera cápite tenemos exclusiones históricas y críticas contemporáneas. Numerosas críticas han emergido frente al carácter excluyente del canon tradicional. Autoras como Gayatri han cuestionado el lugar de los otros en la tradición literaria, preguntándose, ¿puede hablar el subalterno? En este contexto, el canon aparece como un mecanismo que silencia voces femeninas, indígenas, afrodescendientes, queer y populares. El canon además ha sido históricamente masculino, blanco, eurocéntrico y elitista, negando la entrada a escrituras que no responden a ciertos valores estéticos o lingüísticos. María Milagros Rivera sostiene que la historia de la literatura que se enseña es una historia de silencios femeninos, pues las mujeres han sido sistemáticamente excluidas de los manuales y antologías. En América Latina, el escaso reconocimiento de autoras como María Luisa Bombal, Julia de Burgos o Claribel Alegría, frente al predominio de autores como Borges o Neruda, pone en evidencia los sesgos persistentes en la construcción del canon. Lo mismo ocurre con las literaturas originarias o afrodescendientes, que aún hoy luchan por ser reconocidas como parte legítima de la producción literaria nacional. Textos de gran valor estético o testimonial marginados por prejuicios, géneros y etnias o por la misma clase. Uno de los ejemplos claros son los sonetos de la muerte de Gabriela Mistral. Pese de haber sido una obra reconocida con el premio Nobel, su obra solo es leída por un enfoque maternalista o pedagógico, ignorando su potencial lírico. En sus sonetos hay una expresión desgarradora de dolor, del amor perdido y de la espiritualidad. Mistral fue una voz femenina fuerte, silenciada parcialmente por la homogénea masculinidad de un canon literario. También tenemos La amortajada de María Luisa Bombal. Bombal introduce la subjetividad femenina desde una narradora que observa. La amortajada de María Luisa Bombal. Bombal introduce la subjetividad femenina desde una narradora que observa la vida post-mortem. La introspección, el simbolismo y el uso del onírico la conectan con el surrealismo europeo. Esta autora fue relegada por no ajustarse a los modelos narrativos masculinos dominantes, aunque su aporte a la literatura introspectiva y feminista es incuestionable. Yo mismo fui mi ruta de Julia de Burgos, poetisa puertorriqueña que escribió con una voz feminista, nacionalista y rebelde. Su obra desafía el orden patriarcal y colonial. Sin embargo, fuera del Caribe, su reconocimiento fue tardío y aún hoy se lucha por un lugar de los estudios literarios latinoamericanos. Su lírica representa una búsqueda de autodeterminación y libertad. También tenemos Me llamo Rigoberta Menchú y Así nació la conciencia.
Este testimonio interpela las estructuras del canon al surgir desde la oralidad indígena, la lucha política y el dolor colectivo. Ha sido cuestionado por su género y origen, pero es una obra fundamental para visibilizar las voces subalternas y reconocer la literatura como herramienta de denuncia y memoria. Poemas de una mujer negra de Nancy Morejón. Desde una perspectiva afrocubana, Morejón reconfigura la historia de Cuba y la figura de una mujer negra como sujeto activo de la revolución cultural. Su obra fusiona lo político y lo íntimo. El ritmo autocaribeño y la lírica han sido ignorados por el canon eurocéntrico, pero es clave para entender las narrativas que dispara la negritud. El caso de Jorge Luis Borges también permite problematizar las exclusiones del campo literario, aunque desde una perspectiva distinta a la de las voces tradicionalmente silenciadas por razones de género o etnia. A pesar de ser una de las figuras más influyentes del siglo XX y de haber transformado la narrativa contemporánea con obras como Ficciones y El Aleph, Borges fue sistemáticamente excluido del Premio Nobel de Literatura. Esta omisión, más que responder a criterios estéticos, evidencia el condicionamiento ideológico del canon. Su postura antiperonista, su abierta oposición al comunismo y, especialmente, su visita a Augusto Pinochet en 1976, donde aceptó una condecoración, generaron un rechazo dentro del Comité del Nobel, que en ese contexto valoraba el compromiso ético y político de los escritores. Esta exclusión revela cómo el canon y los reconocimientos literarios no son neutrales, sino campos de poder donde se define qué tipo de autor merece ser elevado como representante de una cultura o época, incluso si su obra es incuestionablemente fundamental como la de Borges. Sin embargo, a este punto nosotros queremos llegar hacia un canon más inclusivo y dinámico. Frente a estas tensiones, la academia y la crítica contemporánea han puesto un enfoque plural que permite repasar el canon como una construcción abierta, dinámica y contextual. La idea no es simplemente eliminar el canon, sino ampliarlo, cuestionarlo y dotarlo de nuevas perspectivas que reconozcan la diversidad cultural, lingüística y de género. Ángel Rama en 1982, en la obra Ciudad Letrada, advierte que las élites culturales han ejercido un control simbólico sobre la producción y la validación del saber literario en América Latina. Superar esta concentración implica valorar las expresiones populares, orales, digitales y no homogénicas que también forman parte del entorno cultural. En este contexto, el canon puede transformarse en un espacio de diálogo más que en un mecanismo de exclusión. Es una tarea de los docentes, investigadores y mediadores culturales en fomentar esta apertura desde una lectura crítica y situada. Como conclusión, el canon literario, lejos de ser una categoría neutra, constituye un dispositivo de poder que ha moldeado la identidad cultural desde una perspectiva selectiva. Su análisis nos permite entender cómo se legitima el conocimiento, quiénes acceden al prestigio cultural y quiénes son marginados. Es imprescindible promover una lectura crítica del canon, una revisión permanente que permita incluir otras voces, otras memorias, otras formas de narrar el mundo, porque la literatura no es solo una herencia, sino que es una construcción constante que debe responder a las realidades plurales de nuestras sociedades. Agradecemos profundamente su atención y les invitamos a seguir explorando estos temas que nos comparten no solo como lectoras, sino como sujetos críticos y responsables de las narrativas que construimos y transmitimos. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí en este espacio.